descanso allí, donde nunca habrá sufrimiento. Serán los sueños realidad, ya lo verás. Tras el azul no habrá gris horizonte. Cantos de gozo entonaremos, conversaremos al estar junto al río. Recuerda que te buscaré tras el azul. Tras el azul no habrá más disensiones. La comunión y armonía reinarán, y los salvos de todas naciones por siempre con Jesús unidos estarán. Tras el azul no habrá gris horizonte. Cantos de gozo entonaremos, conversaremos al estar junto al río. Recuerda que te buscaré tras el azul. Tras el azul te buscaré, te buscaré. Gracias, queridos hermanos, por la disposición continua de apoyar a su iglesia en el aspecto musical. Gracias por la alabanza al Señor. En esta mañana, queridos hermanos, el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes lo he titulado ¿Por qué es tan difícil creer en las promesas de Dios? El propósito del sermón de esta mañana es recordar que hay tiempos en nuestra vida que es muy difícil creer en las promesas de Dios. Y compartiré con ustedes la única solución que la Biblia nos da. Si es difícil creer en las promesas de Dios, ¿cuál es la solución que la Biblia nos ofrece? Para ilustrar el sermón de esta mañana, lo voy a hacer con dos situaciones del Antiguo Testamento. La primera, Dios le había prometido a Abraham y a Sara que tendrían un hijo y que de ese hijo vendría la descendencia de este mundo y por él serían bendecidos. Pero había algunos problemas. Abraham y Sara ya eran viejos, ya estaban viejos. Sara había perdido la capacidad de quedar embarazada. Y los dos, dice la Biblia, no solamente Abraham o Sara, sino los dos se rieron de la promesa de Dios. Y dice la Escritura, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínate, hermano, si él era el padre de la fe. Y en esta promesa se pone a dudar de Dios. Y Sara, dice también el relato bíblico, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió.
Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Nos reímos de las promesas de Dios con una risa de nervios? Hay situaciones imposibles delante de las posibilidades humanas, pero la palabra de Dios vez tras vez nos dice que Dios es el Dios de lo imposible. Sabemos, pero ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? ¿No será que nos ponemos con esa risa de nervios, con esa risa de poner en duda la palabra de Dios, de poner en duda el poder y la capacidad del Todopoderoso? Y miren cómo responde Dios a la risa de este hombre y de esta mujer. Génesis 18:3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios mismo abre su carta de presentación y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y aquí yo veo a Dios tratando de recordarle a Abraham y Sara que Él tiene miles de opciones para solucionar los imposibles. Y tal vez tú hoy estás, o tal vez yo estoy de la misma manera pensando en lo imposible que es la situación por la cual estoy pasando o está ocurriendo en mi vida o en la vida de algún hermano. El primer versículo, y quiero que queden en tu vida y en mi vida estos dos versículos. El primero es que recordemos Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Absolutamente no hay nada difícil para Dios. Lo sabemos, pero ¿lo creemos? En nuestro diario vivir, queridos hermanos y amigos, la realidad es otra. Qué difícil es creer en la palabra de Dios. El segundo ejemplo que quiero traer en esta mañana para ilustrar este sermón es cuando Dios le promete el cuidado y la protección a Israel después de haberlo rescatado de la esclavitud de Egipto. Los condujo por el desierto, el menú diario era el maná prodigado milagrosamente, pero la gente comenzó a murmurar porque no podían disfrutar de la variedad de alimentos que había en Egipto. Y dice la palabra de Dios que la gente que se unió, los extranjeros que se unieron, o los egipcios que se unieron a Israel, empezaron a llorar y decían, ¿quién nos diera de comer carne? Pidieron carne. Y entonces, como tú y como yo, Moisés empieza a darle soluciones a Dios. Enfrenta la problemática y dice, ¿de dónde yo conseguiré? Y cuando ponemos el yo frente a las promesas de Dios, hay una situación bien difícil y complicada en nuestra vida. Y empieza a decir, yo no puedo solo soportar a todo este pueblo, murmuran, quieren carne. La comida que tú le estás dando, Señor, no les satisface, ya están aburridos. Y de la misma manera tú y yo enfrentamos problemas, situaciones y queremos darle una respuesta a Dios de lo que Él tiene que hacer. Le decimos a Dios, tienes que hacer esto para solucionar mi problema. Le decimos a Dios que es una imposibilidad como si Él no la supiera y lo que Él espera de nosotros. Es como decirle al Señor, mira Señor, este pueblo es tan rebelde, mira mi problema es tan grande, tan difícil, ¿no ves en qué situación estoy? Él lo sabe, Él lo conoce. Y entonces Dios dice, ok, ¿quieren carne? Les voy a dar carne por un mes completito de carne. Y otra vez Moisés viene con la problemática, como que Él era el salvador del pueblo. Nadie es salvador de nadie, solamente tenemos un salvador, es Cristo Jesús. Y entonces, a pesar de lo difícil que es creer en las palabras y en las promesas de Dios, dice Moisés, 6,000 de a pie, más o menos 6,000 o hasta 2 millones si contamos niños y mujeres. Dice, ¿cuántas ovejas tengo que degollar? ¿Cuántos bueyes tengo que matar? ¿Cuántos peces del mar debo de juntar para abastecer por un mes el capricho de esta gente? Moisés queriéndole recordar a Dios cuál es su trabajo. Y el segundo versículo, unido a este,
¿Hay algo difícil, alguna cosa difícil para Dios? Miren cómo le responde Moisés al Señor. El Señor a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás que si se cumple mi palabra o no. ¿Qué hay difícil para el Señor? Nada es imposible para el Señor. ¿Se ha cortado la mano de Dios? No se ha cortado la mano de Dios. En ambas situaciones imposibles para el ser humano, Dios da la solución. En el caso de Abraham tienen el hijo junto con Sara, y en el caso del pueblo de Israel reciben su comida de carne por 30 días. Pero la pregunta en esta mañana, o en el momento que vayas a escuchar este sermón: qué difícil es creer en la palabra de Dios cuando enfrentamos imposibles. Qué difícil es creer en la palabra de Dios cuando enfrentamos imposibles. Y te pregunto otra vez, ¿hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. ¿Se ha cortado la mano de Jehová para nosotros? No se ha acortado. Entonces, el problema del ser humano, mi problema y tu problema, es la falta de confianza en las promesas de Dios. Tenemos un serio problema, hermanos y amigos. Tenemos más de 3,000 promesas en la palabra de Dios, escritas para ti y para mí, para varias necesidades. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos reclamar y creer esas promesas, pero no las creemos. Tal vez porque no las conocemos, tal vez porque no creemos que Dios pueda hacer eso, tal vez porque no pensamos que Dios es capaz de poder hacer y solucionar mi imposible, o tal vez no conocemos las promesas de la palabra de Dios. Tal vez nos reímos como Abraham y como Sara, o tal vez como Moisés queremos darle soluciones a Dios, que Él ya tiene una solución. Muchas veces frente a los desafíos actuamos de la misma manera que Abraham, Sara y Moisés. No tenemos fe. Dudamos de las promesas de Dios. No conocemos de la palabra de Dios. Y entonces viene una crisis, una situación que tú y yo podemos estar pasando o vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. En el tiempo de Jesús, Él varias veces se encontró con esta actitud en sus discípulos y en la gente que estaba alrededor de Él. Hombres y mujeres que les faltaba la fe. Y en esta mañana, hermanos, voy a repasar con ustedes algunos de los versículos de los cuales Jesús hizo mención. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y solamente quiero decir, me adelanto al final del sermón, solamente hay una manera de impresionar a Dios, hermanos. Y no es por las cosas que hacemos. La única manera que nosotros podemos impresionar a Dios es por nuestra fe. La clase de fe que nosotros podemos llegar a tener o tenemos. Pero Jesús señala y dice, hombres de poca fe, Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mateo 14:31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Qué palabras fuertes de Jesús, hermanos. Hombres y mujeres de poca fe.
hombres y mujeres que no tenemos confianza en las promesas de Dios. Cuando hemos estado hospitalizados o cuando tenemos un dolor y vamos a ver al enfermero o a la enfermera o al doctor, ellos tienen una manera de preguntarnos cuán fuerte es nuestro dolor. 1 es poco dolor, 5 un dolor mediano, 10 ya te está llevando el Señor al reino de los cielos. Ya no puedes con ese dolor. Si pudiéramos medir nuestra fe, ¿cómo mides tu fe? ¿Tu fe es número 1 que tienes poca fe? ¿O tú dices, no, yo creo, pastor, que mi fe es número 5, más o menos mediana, ahí la llevo? O puedes decirnos en esta mañana, mi fe es muy grande, tengo un número 10. Yo creo que para ti, si tienes 1, o si crees tener 5, o si crees tener el 10, nosotros deberíamos constantemente y continuamente clamar al Señor con esta petición, con esta promesa, con esta oración. ¿Y qué dice? Auméntame la fe. Una de las pocas preguntas que Jesús hizo con relación al tiempo del fin, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando nosotros vivimos en este mundo convulsionado, cuando estamos con iglesias cerradas, cuando estamos con situaciones políticas que echan lumbre y fuego, cuando vemos tanta enfermedad, cuando vemos tanta situación económica y social, política, religiosa, nos podemos preguntar, ¿dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Lo que importa al final no es lo que dice el mundo, no es lo que dice la situación de salud, política, religiosa, monetaria, financiera, es el escrito está. Por eso en esta mañana debo recordarte a ti y debo recordarme a mí que la mano de Dios no se ha acortado, Él sigue siendo el Todopoderoso. Te debo recordar y me debo recordar que no hay nada difícil para Dios. Entonces mi pedido, mi clamor, mi necesidad es decirle al Señor, auméntame, Señor, la fe. Auméntame, Señor, la fe. En la Biblia la fe es muy importante y quiero rapidito dar algunos versículos de lo importante que es la fe. Por la fe vivimos, dice Habacuc, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. También por la fe recibimos al Señor y andamos en Él, dice Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Número 3, sin fe es imposible agradar al Señor. Ya dijo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por medio de la fe somos declarados justos delante de Dios, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, la fe es nuestro escudo contra los ataques de Satanás, Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por medio de la fe conocemos la gracia de Dios y somos salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe alcanzamos las promesas de Dios. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones. Por fe alcanzamos a vencer al mundo, dice Juan 5:4, primera de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa, hermano? Nuestra fe. Y finalmente somos edificados, dice Judas, somos edificados en la santísima fe. ¿Cuán importante es entonces el concepto de la fe? Sin fe, tu vida y mi vida corre el peligro de sufrir consecuencias en esta vida y en la vida eterna. Sin fe no agradamos a Dios.
Sin fe somos manipulados y derrotados por Satanás. Sin fe ofrecemos poco o nada de servicio para Dios. Sin fe no alcanzamos las promesas de Dios. Sin fe no recibimos lo que pedimos. Sin fe no crecemos espiritualmente. Sin fe nos sentimos inseguros. Sin fe. Y entonces la pregunta es, hermano o hermana, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe en Dios aumente? ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe en Dios aumente? Quisiera en esta mañana darte una receta mágica para que nuestra fe crezca. Quisiera decirte que hay muchas opciones. Quisiera decirte que la fe se puede heredar o se puede comprar, pero si entiendo bien la palabra de Dios, hay un solo consejo para que nuestra fe crezca. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es todo. Para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza aumente, no hay fórmula mágica. Debemos leer, estudiar, escuchar y conocer la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Miren esta cita de la inspiración. Tomad tiempo para estudiar la Biblia, el libro de los libros. Nunca hubo un tiempo más importante que ahora para que los seguidores de Cristo estudien la Biblia. Es en la palabra de Dios donde el deber es expuesto claramente y todo lo relacionado con la vida religiosa es presentado en forma definida. El plan de salvación entero es delineado y la ayuda para el alma es señalada. La forma en que el creyente puede llegar a la plenitud de Cristo está plenamente revelada en la palabra de Dios. Así que, hermano, muy serio el problema. No tenemos fe. No creemos las promesas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia, porque no estudiamos la palabra, porque no tomamos tiempo para meditar, desaprovechamos los momentos en los cuales podemos reunirnos, estudiar la palabra, sacar provecho, afianzar nuestra fe y confianza en la palabra de Dios. Así que aquí no vamos a culpar a nadie. Es tiempo de tomar la palabra de Dios de manera individual, de manera personal, con la familia. En las iglesias, bueno, ahora está limitado. Si no estudias la Biblia, si no entiendes la Biblia, si no actúas de acuerdo a como Dios enseña la Biblia, Satanás está intentando buscar apartarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios vamos a ser fortalecidos. Una de las trampas de Satanás es que tú y yo no tengamos tiempo para estudiar la palabra, para conocer la palabra, para conocer las promesas. Por eso, iglesia, tú estás sufriendo como individuo porque no estudias la palabra de Dios. Y por eso se te hace difícil, por eso se te hace imposible creer en las promesas de Dios, porque no las conoces, no las estudias, dependes de otras personas para el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sufre la iglesia por no estudiar la Biblia? Sí sufre la iglesia. ¿Sufre el individuo por no tener el conocimiento de la palabra de Dios? Sí sufre el individuo. Y sufrimos por dejar a un lado la palabra de Dios y pasar más tiempo buscando conocimientos que no tienen nada que ver con el escrito está. ¿Por qué entonces, querido hermano o querida hermana, es tan difícil creer en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan difícil creer en las promesas de Dios? Porque es culpa nuestra. No tomamos tiempo para deleitarnos en la palabra de Dios. No tomamos tiempo para enraizar nuestra confianza en el Señor. No lo conocemos. La fe viene por el oír y el oír viene únicamente a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Miren lo que dijo Jesús. Tú eres ignorante y no sabes hacer las cosas
y no conoces el poder de Dios, y vas a cometer muchos errores porque ignoras la palabra de Dios y el poder de Dios. Ignoramos que la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y es eficaz y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también ignoramos que al conocer la palabra de Dios, el Señor nos pide que vivamos como hijos de la luz. Pero no conoces la palabra, no tomas tiempo para la palabra. Hay tiempo para hacer cualquier otra cosa, pero menos enraizar nuestra confianza en un escrito está. Estamos tan ocupados en lo que realmente no tiene importancia. Estamos tan preocupados en lo que no tiene importancia que cuando vienen momentos imposibles, cuando vienen momentos críticos en nuestra vida, decaemos espiritualmente. Cuando vienen situaciones en las cuales decimos, ¿dónde está Dios? En ese momento debe venir a nuestra mente por medio del Espíritu Santo las promesas y promesas y promesas que conocemos, que hemos guardado en nuestro corazón, para que en ese momento de oscuridad la palabra de Dios llegue a ser luz para nosotros. Pero no estudias, no conocemos, no profundizamos, ignoramos, viene la crisis y caemos. ¿De quién es la culpa, hermano? El no creer en las promesas de Dios es tuya y es mía. Porque no las conocemos, no profundizamos, no las repetimos, no están en nuestra mente y hay oscuridad. Mis queridos hermanos, siempre encontramos tiempo para todo. Para hacer ejercicio, para ver televisión, para ir de compras, para estar con los amigos, para cocinar, para salir a hacer planes, etcétera, etcétera. Pero ¿cuán intencional está tu tiempo y tus planes para encontrarte con Dios al estudiar la palabra? ¿Conoces las promesas de la palabra de Dios? ¿Son esas promesas una fuente de fortaleza y confianza en tu vida? ¿Tienes tiempo a solas con Dios y en su palabra? Es la única manera, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando. Nuestra confianza en Dios va a aumentar cuando leamos, cuando memoricemos y estudiemos cada día y todos los días la palabra de Dios. Por eso hay anemia espiritual. Por eso nuestro escudo de defensa es muy pequeño. Por eso los dardos del enemigo entran por un lado y entran por otro lado. La Biblia es el pan diario, no es el pastel o la torta anual de cumpleaños que estás esperando que te regalen cada año. Debemos comer el pan de Dios todos los días. En la palabra de Dios está el manual de instrucciones para ti y para mí. Y cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que tú y yo abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. Con esa seguridad debemos abrir la palabra de Dios todos los días. Con esa emoción y con esa seguridad y tranquilidad, yo debo tomar tiempo a solas con Dios cada día, abrir la palabra y tener la certeza de que Dios me está hablando. ¿Por qué es tan difícil creer en las promesas de Dios? ¿Por qué es tan difícil tener una fe de 10? Porque nosotros limitamos nuestro conocimiento del escrito está, porque no fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza, porque no tenemos tiempo a solas con Dios, porque no conocemos de qué es capaz de hacer por nosotros. Cuando lees la Biblia, cuando estudias la Biblia, cuando conoces la Biblia, puedes ver hacia atrás y decir, si Dios lo hizo así, yo creo que lo hizo y tiene 1000 maneras para dar respuesta a mis necesidades. ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? ¿Conoces el escrito está? ¿O pasas más tiempo enfocado en lo que el mundo dice? ¿O de plano no tienes tiempo para Dios? Y ahí viene la tristeza, hermanos. Hay versículos muy fuertes donde la palabra dice, ustedes se han hecho tardos para oír.
Se han hecho perezosos para escuchar. Sus oídos los tienen, oyen, pero oyen pesadamente. Y el apóstol Santiago dice, debemos ser prontos para oír. Y ahí en el libro de los Hechos, la palabra nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de buena gana, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Esta ha sido una prueba para todos estos meses pasados, hermanos. Nos hemos dado cuenta dónde está afianzada nuestra fe y nuestra confianza. O nos hemos dado cuenta que ni siquiera tenemos fe y confianza. O que el ser humano es nuestra confianza y nuestra seguridad. ¿Por qué es tan importante, hermano, hermana, ser buenos oyentes de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante conocer la Escritura? Porque dice la palabra, vamos a ser felices. Mateo 13:16, dichosos, felices, porque sus oídos oyen. Vamos a llevar fruto para el Señor porque escuchamos la palabra, retenemos la palabra y damos fruto para perseverancia. Cuando conocemos la palabra no vamos a ser desviados. Escuchamos, conocemos, somos dirigidos. Y para no engañarnos a nosotros mismos, porque algunos dicen, bueno, yo conozco, pero el apóstol Santiago dice, si alguno es oidor de la palabra, hay que ser hacedor de la palabra. El enemigo de Dios tiene sus cañones bien dirigidos y todo su armamento en contra de cada uno de nosotros. Nos distrae para que no leamos la Biblia. Le da excusas a la gente para que no sigan teniendo estudios bíblicos. Confunde a los predicadores para que los predicadores no prediquen la palabra, sino prediquen cualquier otra cosa. Hace que la gente dude de la verdad y la relevancia de la Biblia en el siglo XXI. Es un libro viejo, no lo necesitas. Hay cosas más importantes que debes tener en mente. El enemigo sencillamente está convenciendo a la gente que la Biblia no es algo necesario y que no hay que ser hacedores de la palabra. Pero iglesia, hermanos, amigos, la fe viene por el oír y viene por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte y quiero reafirmar mi compromiso con el Señor. Tomemos tiempo todos los días para estudiar la palabra. Es una cita que no podemos perder con el Señor. Como familia no debemos olvidar el altar familiar, enseñarle a nuestros niños cómo comunicarse con el cielo y cómo el cielo se comunica con cada uno de nosotros. Y yo les dije hace unos momentos cómo podemos sorprender a Dios y al cielo y a Jesús. Hay una sola manera de sorprender a Dios. La mujer cananea y la fe del centurión son reconocidas por Jesús porque él alabó y se maravilló de la fe que estos tenían. A la mujer cananea le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y a los discípulos que caminaban con él les dijo, hombres de poca fe. Pero aquí Jesús encontró a una mujer que su fe es grande. Y el centurión sencillamente le dijo Jesús, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuán importante, hermano, en nuestra vida espiritual es la fe. Fe en la palabra de Dios. Fe se puede describir como confianza en Dios. La confianza en Dios viene cuando le conocemos. La confianza en Dios viene cuando sabemos cómo actúa en momentos críticos de la vida del ser humano. Unas frases para ti y para mí. Podemos vencer únicamente creyendo en toda palabra que procede de la boca de Dios. No hay más, hermanos. Podemos vencer únicamente con el escrito está. Debemos saber qué está escrito a fin de no ser derrotados por los sofismas y los encantamientos de Satanás. Aquellos que claman a Dios por liberación del terrible encantamiento que Satanás teje alrededor de ellos, deben estimar debidamente las Escrituras.
La única seguridad para cualquiera de nosotros es afirmar nuestros pies en la palabra de Dios y estudiar las Escrituras, haciendo de la palabra de Dios nuestra constante meditación. Para ir terminando, queridos hermanos, Jesús hizo esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Alabamos a Dios y agradecemos porque la respuesta está en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, hermanos y amigos, al final del tiempo, cuando en este mundo abundarán muchas cosas, pero una de esas cosas no será la fe, habrá un pueblo, un grupo de hombres y mujeres que conocerán a Dios de una manera personal, de una experiencia personal. Será un pueblo que seguirá a Jesús por donde Él los guíe. Será un pueblo conocedor de la palabra de Dios, de las promesas de Dios que están en su santa palabra, y será un pueblo que su vida será guiada por un escrito está. Será un pueblo que confiará y crecerá y creerá únicamente en la palabra de Dios. Por eso te pregunto en esta mañana a ti y me pregunto a mí mismo: Señor, aumenta nuestra fe. Jesús me va a responder: ¿quieres que yo aumente tu fe? ¿Quieres que tu fe crezca? Escucha, oye y atesora y obedece mi palabra. ¿Tienes una Biblia? Allí está mi voluntad y mi deseo para ti. Es tu responsabilidad y tu privilegio. Solo así crecerá tu fe y tu confianza en mí. ¿Recuerdas los versículos con los cuales empecé este sermón? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay. ¿Se ha cortado la mano de Jehová? Tampoco. Que nada impida, hermanos, que cada día tomemos tiempo para tener una cita a solas, profunda e íntima con Dios al estudiar su palabra. Que nada más, que no haya ninguna otra cosa más importante en nuestra vida que el tiempo a solas con Dios. ¿Y cuál será el resultado? El resultado será que nuestra fe se profundizará. Conoceremos de manera de experiencia personal lo que Dios es capaz de hacer, lo que ha hecho en el pasado, lo que puede hacer por aquellos hombres y mujeres que ponen su vida en las manos de Dios. Mi querido hermano, la exhortación de Dios para ti y para mí en esta mañana es: tomemos tiempo a solas con Dios. Abramos la Biblia, busquemos el escrito está, busquemos la dirección de Dios, y la única manera que tu fe y mi fe va a crecer y va a ser fortalecida es escuchando la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios te acompañe. Dios nos dé tranquilidad y seguridad. Y en este día de incertidumbre en el mundo, de angustia en la gente, de problemas diversos, nosotros podemos decir: la mano de Dios no se ha cortado y no hay nada difícil para mi Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros. Oremos juntos, por favor. Señor y Padre que estás en los cielos, somos hombres y mujeres de poca fe. Pero gracias porque no solamente pones el dedo en nuestra herida, sino que con mucho amor nos dices cuál es la solución. Hijo mío, hija mía, toma tiempo para escuchar mi palabra. Y cuando escuches y conozcas y atesores mi palabra, me vas a conocer mejor y vas a confiar más
en mí. Pero Señor, esto es una decisión personal, es una decisión individual, es un compromiso personal. Te quiero pedir, Padre nuestro, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, guíe nuestros pensamientos y que pueda sellar este sermón y que pueda comprometernos el Espíritu Santo a mirar solamente al escrito está y recordar que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice a tu iglesia en la faz de la tierra, bendice la iglesia de la sierra, los planes, los proyectos, los desafíos y de manera muy especial, Señor, que nuestra vida pueda ser un reflejo de la vida de Cristo Jesús. Acompáñanos y danos la tranquilidad que solamente tu palabra nos da. Humildemente lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un buen día, hermano. Hoy va a estar lloviendo. Protégete, cúbrete y que la bendición de Dios sea contigo y con tus seres queridos. Un abrazo fraternal para todos.